Eduardo Ontiveros, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, Gaby Peret. Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos abriendo portales otra vez. Abriendo portales. todo el No tiempo, sabemos cuál sí. número es, pero sí, estamos No, entre los ya primeros. está, ya está. Pero todo lindo y organizando nuestras propias ideas para organizar las ideas de las otras personas. Ojalá. Organizar, ojalá, no ojalá. Decir lo que tienen que hacer. No hagan lo que hacemos nosotros. No. Lo nuestro es nuestro. Total libertad de automaestría. Es lo de que les autogestión. vibre. Es lo que les Es lo que vibre. les vibre. Es lo que les vibre. Bueno, sí. A ver, siempre para mí es un placer escucharte con respecto al tema cuando se aborda desde caminos espirituales de hace muchísimos años, de miles de años, en Oriente, Oriente, Medio Oriente, Occidente y pero sobre Mesoamérica. todo, empecemos por Oriente. Oriente. ¿Correcto? Que es lo que más tenemos como información. Y nacimos. Entonces Lo tenemos, la impronta en nuestra Bueno, sangre. está en nuestro ADN, Sí. además, esa información indefectiblemente. ¿Lo podés ir explayando desde esa perspectiva, por favor? Sí. No voy a contar cuál fue el orden que me fue llegando, sino la síntesis. Exacto. Como para no ir sí, porque antes si de no, Cristo, abarcar después de miles de Cristo. años vamos a estar, no sé. Bueno, esencialmente la búsqueda de la divinidad estuvo siempre. Que fue especulada, que fue mal usada. También en aquella época. Parece que sí, Gaby. Parece que el ser humano, no te olvides que si estamos acá como espíritus, encarnando y vamos pasando desde casi el salvajismo animal a una conciencia que se habla de ya poder tocar la quinta dimensión, tenemos que saber que desde el comienzo, vamos a llamarle la ignorancia, el egoísmo, la brutez, la sumisión. No hablemos solamente de los que manipulaban, sino de los que se dejaban manipular. Estamos hablando de que es un juego. Y los que se dejaban manipular eran millones al lado de los 3, 4 locos que cuando sumamos las cantidades de personas, o sea que había una humanidad que se dejaba manipular, una humanidad que se dejaba robar. Pero hubo una información que partió de no manipuladores. Vayamos un poco hacia vamos a hacer. Hay escritos, hay investigaciones de alto vuelo también desde el comienzo de los tiempos. Lo que ocurre es que al ver tantos siglos siglos antes de Cristo, ¿no? Una humanidad tan fácil de ser manipulada, que parece ser que ese tipo de información vino de otras civilizaciones galácticas. Ajá. ¿Sí? Los Anunnakis, antes eran como ángeles caídos, se los llamó alguno, pero también estaba la divinidad. Una de las historias más interesantes que yo he visto, la más lejana de todas en cuanto a la explicación, es de un incognoscible, de un absoluto total, donde emanaba eones. Ese incognoscible tomó el nombre de Abraxas, tomó el nombre de Britis, es lo más antiguo que conozco. Dio emanaciones, se lo llamó el Pleroma. El Pleroma, a Abraxas se lo llamó, a ese todo se lo llamó. A esa cosmovisión. Sí. Creó varias emanaciones. Que ¿La primera? Masculina y femenina. La primera... Y digo la primera porque sé que era una mujer. No una mujer, sé que era una emanación femenina, hablando correctamente. El absoluto es masculino-femenino. Claro. Pero la primera emanación del Pleroma fue femenino. ¿Te acordás del nombre? ¿Barbero?
Barbelo. Barbelo. Según estamos hablando, lo más antiguo yo he encontrado son los gnósticos. Sí. Gnósticos que se manifiestan un poquito antes del nacimiento de Cristo y, como dijimos antes, al 150, al 200 después de Cristo. Dejan el testimonio, ¿no? Lo empiezan a testimoniar a través de escritura. Parece que la manifestación de varios manifestaciones que se llaman eones. Esta es la cosmogonía más antigua que yo, no importa antes o después de qué edad, es la más antigua. Entonces, hubo un momento que se creó un último eón femenino que se llamaba Sofía. Y quiso investigar el reino de la oscuridad, el reino que estaba muy lejos de la irradiación, de la irradiación del incognoscible. Quiso hacer la experiencia. Y sin su parte masculina. Sin su parte masculina. Es raro para entender esto, pero yo te explico. Yo lo fui entendiendo en la medida que sigo estudiándolo, porque sí. ¿Es parte de nuestra historia? Es parte de nuestra historia. Es de la historia de la evolución de la conciencia a nivel cósmico. Entonces, en esa experiencia, Sofía es la sabiduría, la gnosis. Sí. Sofía tuvo un hijo, pero como no tenía un par, creó una realidad que se llamó el demiurgo. El demiurgo, que en última instancia es el que divide. El demiurgo es imperfecto, se llamaba el niño ciego. Y hasta tal punto que se creyó que era Dios. Ese Dios tomó la forma de organizaciones. Porque dentro de los eones hay uno que se llama monógenes y primógenes, que es la autoorganización. Pero este Dios imperfecto creó una realidad imperfecta. Según los gnósticos, el planeta Tierra gobernó este Dios que creó dioses. A estos dioses, a todos estos hay nombres muy raros para nosotros, ¿no? Yo tampoco lo había escuchado antes, pero esta historia coincide más adelante con otras búsquedas de Dios y del conocimiento divino. De hecho, Madame Blavatsky conocía esta historia, muchos conocían, Gurdjieff conocía esta historia. Entonces, en esta historia se creó así una humanidad imperfecta, que tiene una chispa del pleroma. Todos tenemos una chispa de los eones, todos tenemos una chispa del incognoscible. Y esta es la vida, y está en nosotros. Bueno, generalmente se visualiza el corazón como el centro, o donde hay parte la sangre pura y la lleva al cuerpo, y ahí la sangre impura se purifica en la inhalación y exhalación. En esa realidad se arrepiente Sofía. Se arrepiente. Entonces el incognoscible crea al Cristo cósmico, que es el que la rescata, y forma parte de su pareja. Pero claro, dejó un hijo acá, donde está la parte más densa, que también es divina. Claro. Y entonces el Cristo, y por inspiración, creó que ese error se iba a transformar en divino, que va a ser el ensayo y el error. Ese ensayo y error de ir aprendiendo en la experiencia por la ley de causa y efecto. Entonces, eso que parecía que fue un error de Sofía, terminó siendo parte de la inspiración, del incognoscible, pero que ella pensó que cometió un error. Entonces ella se redime, Sofía, y
el Cristo le enseña el cómo. Al enseñarle el cómo se lo llamó gnosis. La gnosis, que significa conocimiento. Conocimiento. Entonces, desde esta visión, no hay nada que no sea divinidad. No hay. Entonces tenemos que el demiurgo quiere pelear el bien y el mal. Entonces decía el ego espiritual, que tanto lo desarrollamos. Sí. Que la materia es mala, el espíritu es bueno, y esto hay que castigarlo, y esto hay que quemarlo, y esto hay que condenarlo. Y le tenés que rendir homenaje y sacrificios. Y a la luz tenés que rendirle, sacrificar tu sexo, claro, sacrificar tu familia, déjala, sacrificar tu ego obedeciendo las órdenes. Ese sacrificio es por cuando se están polarizado el bien y el mal. En cambio, lo gnóstico están complementarizados. Claro. O sea, gracias al error yo me vuelvo sabio. Esta esencia es lo que cuando yo, Eduardo, o vos también estamos charlando, llegamos a entenderlo, desaparece el castigo, la culpa, la condenación, la lapidación, la sala de castigo desaparece. Es más, y lo transformamos en sabiduría. Claro, y se modifica la mirada que uno tiene con lo otro y los otros. El otro. Porque el otro y lo otro tiene la parte de Dios. No compito. Claro. Eso hace la ignorancia. Claro. Pero es parte de la ignorancia del proceso de evolución, claro, de los espíritus que van encarnando en distintas escuelas. No competimos, nos complementamos. Nos complementamos. Ahí está. Trabajamos en equipo. Vos me ayudás a mí, yo te ayudo a vos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo estoy haciendo como terapeuta. Claro. Es lo que estamos haciendo al hacer este programa. Claro. Es lo que estamos haciendo cuando quieres hacer obras de teatro que despierten conciencia. Es la despertar de la conciencia. Claro. Es que el bien y el mal son divinos. No están peleados, están complementándose. Y parece ser que se termina la tercera y cuarta dimensión y se va a la quinta dimensión, y ahí es donde empezamos en su momento a hablar de Pitágoras, que el número 5 es la realización del hombre. Sí. Sí. Es la quinta dimensión, y la sexta dimensión ya hablaremos, es el Merkabah, ¿no? son. Y hoy vos dijiste que no es o uno o el otro. No. Es exactamente la visión que nos permite estar en el medio, porque el número 2, según Pitágoras, es el espejo del uno. El uno no se divide, el uno no tiene partes, el todo es indivisible. Pero cuando aparece el número 2 es el espejo del uno. Ya vamos a ir. Y ahí se nos llamó al número 2 el libre albedrío. Porque ahí vos jugás, si querés evolucionar o no. A ver, ser más sabio o ser más bruto, o quedarte donde, porque no se va para atrás, se estanca. Lo aprendido fue aprendido, pero te quedás detenido en el egoísmo, en las pasiones, en las adicciones, en el quién gana o no perder. Y podríamos, para darle redondearlo, sí, esto en este encuentro, hablábamos el otro día de la Advaita. Sí, y ahí entonces tenemos que dentro de lo que empezó a estudiarse, sobre todo en el Oriente, las filosofías del Oriente, dividió en los que están peleados el bien y el mal, que se llama dualidad, Dvaita. Dvaita significa dual. O, gano o pierdo. No nos juntamos para confraternizar y evolucionar y todos ganan. No, o gana uno o gana el otro. Se dividió el yin y el yang. Y es Dvaita. Y no. A viene de no. A, Dvaita.
Advaita es que se complementa, que todo es sagrado, que todo es evolución. Entonces, ese concepto de ese Dios, esa Sofía, que creó un hijo y que era el mal, ya hace siglos hay gente que no pelea, no sabe que no existe ni el infierno. Que no compite, que no odia, pero esto es lo que no quiere que se sepa. Claro. Miren qué sencillo, se lo estamos resumiendo, ya no hace falta más. Sí, vamos a seguir. Pero, ¿entiende? Entonces, esta conciencia, fíjense en que los gnósticos fueron perseguidos, se llamaron después los cátaros. Los destruidos. Pero aniquilados. Aniquilados. Los cátaros fueron aniquilados. Vivían en el sur de Francia, tenían una... Y tenían la conciencia gnóstica, porque todo lo que es el bien y el mal como parte de Dios, y el mal no era malo, era como tener un erróneo concepto del error. El error era bueno. Y vivían haciendo el bien. Y allá en un momento determinado, el 500 y pico, hubo un papa que dijo... A cortarle la cabeza. Es más. Junto con un rey de Francia. Exactamente, con un rey de Francia. No importa, ¿no? Y contrataron, para hablar en términos más actuales, a esas personas que se los contratan para matar, para las revoluciones. No me acuerdo en este momento el término. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Entonces hubo uno que le preguntó, pero ¿a quiénes matamos? Y ese mercenario que habían, con el cual habían arreglado para que fueran y mataran a los cátaros, les dijo, a todos, maten a todos, porque Dios ya sabrá quiénes son los de él. Sí. ¿Es claro? Así fue. Y esa es la ignorancia y la salvajedad que estuvimos viviendo por siglos, aún antes de Cristo. Y que aún todavía hoy... Y que aún todavía están los resabios en los que manipulean las funciones públicas, manipulean al ser humano. Pero también, ojo, un ser humano que se deja manipular. Porque acá yo no digo quién es culpable, quién es más malo, quién es más bueno. Acá hay dos categorías que tenemos que tomar conciencia que ya no sirven. Y además, el que divide y reina, el que manipulea, el que gobierna, el que roba, el que se deja robar, el que se deja manipular, el que oprime, votación, o no se revela con el que lo está oprimiendo con impuestos o robándole con la salud pública porque se quedan la plata a ellos en vez de ponerlo en beneficio de la comunidad. Entonces esto no va por las religiones, es un estado de conciencia que estamos por dar un salto cuántico. Muy importante el salto cuántico. Bueno, y además estamos viendo, por lo menos nos pasa a nosotros que lo comentamos, ¿no? En nuestras charlas, vamos viendo los cambios en lo personal. Vamos a ir avanzando, no solamente cambios personales, sino cambios con el entorno nuestro. En mi caso el entorno fueron pacientes, pero también el entorno son gente que ha llegado a mí y que se ¿Tu camino espiritual influyó en tu profesión como terapeuta? Total. No, mi vida. Y si mi vida abarca en su momento pintar, los cuadros tenían connotaciones espirituales. O si mi vida hemos hecho un libro con vos, Todo es ahora, y con Graciela, González Paz, era despertar conciencia. Todo fue despertar conciencia. Y nos pasó en la vida personal, en lo profesional, porque a mí, lo profesional también me pasó. Yo empecé a trabajar con algo muy particular, que fue la enseñanza, la formación actoral de personas con discapacidad. Vamos a compromiso intelectual, ¿no? Así que... que también fue por una búsqueda una búsqueda de solidaridad. Totalmente. Un todos ganan, que todos ganemos. Totalmente. Dejamos acá porque el tiempo pasa. Dale, sí, pasa. ¿Será entonces? Ese tiempo de que tiene una trayectoria determinada, no es como en lo cuántico, que todo es ahora. Todo es ahora, como el libro, el nombre del libro. Será hasta el próximo Sagrado Ahora.